En ese orden de ideas, ¿cómo explica lo que hace Fleet a alguien que no viene del mundo de recursos humanos, pero que sí quiere entender por qué esto puede marcar una diferencia real en su negocio? Has dado en el clavo con una frase que has comentado que dice, esto aplica a todas, o sea, aplica a mucha más gente que fuera de recursos humanos, esto aplica a cualquier otro equipo. Nosotros, como una de nuestras grandes diferenciaciones con toda la parte de Fleet Analytics, es realmente que vamos a todos los managers. Para nosotros, recursos humanos no es solo un área, es una función que tiene que hacer cualquier persona que lidere personas. Si yo tengo un equipo, aunque sea de 2 personas, la mitad de mi tiempo tiene que ser trabajar y la otra mitad de mi tiempo es saber gestionar esas personas. Todo lo relacionado con talento, a modo de conclusión al concepto que has traído, que me parece interesantísimo, todo lo relacionado con talento ahora mismo está muy encapsulado en el área de recursos humanos. Lo encapsulan en recursos humanos y esa información no sale al día a día de todas las gerencias y las operaciones de todas las áreas. Y eso es peligrosísimo. Realmente los líderes de sus respectivas áreas se puede decir que en cuestión de talento están trabajando a ciegas. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Hoy tengo el privilegio de conversar con Leopoldo Ocaña, CEO y cofundador de Fleet, una plataforma que está redefiniendo cómo las empresas gestionan su talento en América Latina. A lo largo de su carrera, Leopoldo ha liderado operaciones complejas, fundado empresas en sectores muy distintos y ha entendido de primera mano un problema silencioso pero muy urgente, y es la falta de visibilidad real sobre el capital humano. Con Fleet está construyendo una solución que va mucho más allá de un sistema de gestión de recursos humanos. Es una plataforma estratégica que combina psicometría, inteligencia artificial y analítica predictiva para ayudar a las organizaciones a detectar a tiempo riesgos como la rotación, el burnout o desconexión interna, y de esta manera tomar decisiones que impacten directamente en los resultados del negocio. Así que en este episodio vamos a hablar, por un lado, de por qué la intuición ya no basta para liderar equipos en crecimiento, cómo los datos de talento se pueden convertir en una decisión estratégica, qué errores cometen las empresas al gestionar a personas sin contexto ni visibilidad, y cómo escalar una cultura organizacional con tecnología sin perder lo más importante, que es lo humano. Así que si crees que construir una empresa empieza por entender mejor a las personas, aquí encontrarás ideas prácticas para liderar equipos con datos reales y decisiones que anticipan y no solo corrigen. Leopoldo, qué gusto tenerte por acá en Finanzas en Automático. Bienvenido. Muchísimas gracias, Edgar. Encantadísimo de poder compartir este espacio contigo. Bueno, para comenzar, quiero ir al principio de tu camino. Entiendo que tu recorrido profesional es un poco inusual. Has pasado por operaciones, por un lado entretenimiento, retail, y hoy lideras una plataforma tecnológica de People Analytics, lo cual es un trayecto que cruza muchas o diversas disciplinas, pero que parece tener un hilo conductor completamente claro y dirigido. Dentro de este marco conceptual, ¿qué momentos o decisiones han marcado ese giro hacia el talento humano, y qué fue lo que viste que otros no estaban viendo en la forma en que se gestionan las personas en las empresas, particularmente en Latinoamérica? Como bien comentas, el background que tengo es cuando menos poco usual, ¿no? Haber convivido con el área de operaciones, con el área de ventas, con growth, con crecimiento, lo que te hace es que te vuelve una persona empática. Al final te ayuda a ponerte en los zapatos de las distintas áreas y de las distintas problemáticas que cada área tiene. Y eso para mí resulta de una utilidad tremenda una vez que llega a una dirección general, porque has podido vivir la problemática de todas, ¿no? Entonces puedes hacer esa función de arbitraje con conocimiento de causa, y eso es demasiado importante porque en cualquier empresa, siempre lo vemos, en las tradicionales, está la clásica pelea entre operaciones y ventas, o en el caso de los software, en el tema de la tecnología, pues desarrollando una cosa y ventas nunca está contento y siempre quiere que saquen nuevos productos y demás, ¿no? Entonces, al haber estado en toda esa área, la verdad es que yo lo agradezco mucho porque te da un background y una experiencia buenísima para poder luego lidiar con toda la problemática diaria, ¿no?
Y contestando un poco a tu pregunta del tema de recursos humanos, la problemática está en todas las industrias. A mí me encantó pasando, como tú decías, por retail, por entretenimiento, luego recursos humanos. Te das cuenta que al final pues, la gente es el núcleo de cualquier empresa, de cualquier giro. Y las problemáticas están ahí en cualquier giro. Lo que pueden cambiar un poco son las causas, ¿no? Como con la rotación como principal problema a nivel económico de esas empresas, ¿no? Eso que acabas de decir me hace mucho sentido y para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de poder vivir al menos en uno o dos sectores, pues más aún. Porque cuando, por un lado, uno no tiene visibilidad de lo que está pasando, particularmente con el equipo con el cual trabaja, pues deja de ser un tema netamente operativo y se convierte en una barrera que para mí es silenciosa y que frena pues toda la simbiosis que se puede detonar en una organización. Y justo en ese momento, muchas empresas empiezan a perder mucho valor al interior de la organización sin darse cuenta. En ese orden de ideas, ¿qué fue lo que te hizo dar el paso para poder detectar ese patrón de decir, esto hay que resolverlo y particularmente con tecnología desde el momento cero? Realmente, bueno, aquí en México tenéis una expresión muy curiosa que es que te cae el 20 de algo, ¿no? Me encanta esa frase. A mí me cayó el 20 cuando me incorporo al mundo de recursos humanos y el 20 que me cayó fue tremendamente impactante. Me di cuenta, yo siempre pensaba y lo sigo pensando, que el área de recursos humanos al final gestiona el talento y el talento es lo más importante de las organizaciones, desde un aspecto romántico, porque la gente es el alma de la compañía, es la que le da el espíritu, la que le da la cultura, pero también desde un aspecto económico. Las personas que trabajan en la compañía determinan los gastos, determinan los ingresos, determinan todo el movimiento económico de la empresa y para mí fue demasiado frustrante cuando me cayó el 20 de que el área de recursos humanos era el último área en recibir el presupuesto y normalmente no recibía el presupuesto que merecía, o sea, recibía pues restos de otras áreas y eso a mí me llamó muchísimo la atención porque dije, no entiendo si el impacto es tan profundo a nivel organizacional, ¿por qué se le trata como un área que casi que es un área de costos? Y me di cuenta que realmente eso pasa porque desde el área de recursos humanos no saben transmitir o no hablan el idioma del negocio para transmitir al director general o al director de finanzas o a la persona encargada o al área encargada de otorgar los presupuestos la importancia a nivel económico, a nivel rentabilidad del propio área, ¿no? Ahí fue cuando me cayó el 20 de realmente dije, aquí hay un problema muy serio. Y eso creo que sucede en empresas de todos los niveles, ¿no? Y de todos los sectores. O sea, dentro de mi viaje empresarial, lo he visto en empresas grandes, en empresas medianas, hasta en empresas familiares, que no dan esa importancia o no dan el presupuesto relevante para poder desarrollar e implementar problemáticas del talento humano, que termina siendo lo más importante en cualquier compañía. Entonces eso cambia por completo la forma en que pensamos como una herramienta per se de talento. Pues porque por un lado no se trata solo de organizar datos, que es lo que hoy abunda y es el nuevo commodity, sino de poder traducirlos para que podamos tomar decisiones que prevengan problemas, no solo los que uno puede documentar por lo que ya ocurrió, sino que uno pueda prever lo que puede suceder en un momento dado cuando un empleado no lo ves con toda la actitud para poder generar una buena sinergia con el resto del equipo. En ese orden de ideas, ¿cómo explica lo que hace Fleet a alguien que no viene del mundo de recursos humanos, pero que sí quiere entender por qué esto puede marcar una diferencia real en su negocio? Has dado en el clavo con una frase que has comentado que dice, esto aplica a toda, o sea, aplica a mucha más gente que fuera recursos humanos, esto aplica a cualquier otro equipo. Nosotros, como una de nuestras grandes diferenciaciones con toda la parte de Fleet Analytics, es realmente que vamos a todos los managers. Para nosotros, recursos humanos no es solo un área, es una función que tiene que hacer cualquier persona que lidere personas. Si yo tengo un equipo, aunque sea de 2 personas, la mitad de mi tiempo tiene que ser trabajar y la otra mitad de mi tiempo es saber gestionar esas personas. Yo tengo que saber, por ejemplo, si estoy en venta y soy un gerente comercial, si tengo a 2 comerciales y uno es mi top performer, necesito saber si esa persona está en riesgo de irse o no está en riesgo de irse. Necesito saber si esa persona requiere capacitación o no requiere capacitación. Necesito saber si necesita home office, por ejemplo, porque vive muy alejado de su puesto de trabajo y eso le hace perder el tiempo y, por tanto, impacta en su productividad. Todo lo relacionado con talento, a modo de conclusión al concepto que has traído, que me parece interesantísimo,
todo lo relacionado con talento ahora mismo está muy encapsulado en el área de recursos humanos, sobre todo lo vemos en empresas de mid-market y enterprise. Lo encapsulan en recursos humanos y esa información no sale al día a día de todas las gerencias y las operaciones de todas las áreas. Y eso es peligrosísimo. Realmente los líderes de sus respectivas áreas se puede decir que en cuestión de talento están trabajando a ciegas. ¿Cómo puedes gestionar a tu gente sin saber qué opina tu gente, ¿no? En el día a día? Porque en una empresa más pequeña, pues tienes la posibilidad de pues, las pláticas de pasillo, ¿no? Oye, me siento así, o he escuchado a un compañero que ha dicho tal cosa de ti que está un poco quemado, que necesita vacaciones. En una empresa que ya tiene un poco más de gente, eso es imposible, eso es inviable para los líderes de la jerarquía un poco más alta, ¿no? No tienen esa interacción. Necesita una plataforma que de verdad lea todo eso y te pueda predecir para adelantarte al problema, ¿no? No ser una plataforma reactiva. Nosotros somos una plataforma estratégica. Tiene que servirte para hacer estrategia con los datos que nosotros te damos. Justamente a ese punto quería llegar porque eso me abre una conversación muy interesante, porque no es lo mismo tener datos que hoy en términos generales casi todas las organizaciones tienen abundantes datos, sino es poder saber qué hacer con ellos. Porque muchas veces, como te decía, el problema no es per se la falta de información, sino que nadie sabe cómo implementarla o convertirla en decisiones útiles para poder crecer un negocio. ¿Qué tipos de señales hoy en día priorizan en Fleet y cómo ayudan a los líderes en general? Porque si bien entiendo que esto es un tema de recursos humanos, como trabajamos todos con personas y la gente de recursos humanos, si bien son las que consolidan, digamos, el talento humano, es cada manager quien tiene que velar por el talento humano y poder cultivar y cosechar los frutos que ha podido desarrollar con cada uno de ellos. Muy Entonces, en interesante. ese orden de ideas, no sé si tengas algún tipo de métrica o cómo ustedes alimentan el sistema periódicamente y cuánto tiempo requieres para poder dotar, digamos, al management team para que esto pueda ser una herramienta para tomar decisiones. No, hay que tener en cuenta, nosotros partimos de un software de RH como base y luego creando toda la parte de People Analytics. Y esto es demasiado importante porque ese software de recursos humanos, que nosotros decimos que es from hire to retire, o sea, desde que entras hasta que te retiras de la compañía, te proporciona esos datos, se va alimentando a través de distintas soluciones que te va dando esos datos que luego se van volcando en la parte de toda la parte de analíticos, de People Analytics, que esa es la inteligencia, esos son los datos que tú comentas relacionados con la gente, ¿no? Al final son datos relacionados con la gente. Eh, lo que yo creo que hay que hacer y hacia dónde va el futuro es que esos datos sean predictivos. Ahora mismo podemos ver que hay, como tú comentas, muchísimos datos dentro de módulos o de soluciones de People Analytics que realmente son reactivos y lo puedes ver en múltiples estudios, por ejemplo, que hacen que son útiles para eso. Te pongo un ejemplo. La industria del retail, y un ejemplo ficticio, la industria del retail en México, está, no sé, el 40% de la población del retail entre 45 y 55 años está basada en el norte de México, por poner un ejemplo. Pues está bien para temas de estudios, está muy bien para temas sociodemográficos, está muy bien, pero realmente a mí, si yo quiero hacer estrategia y quiero saber en mi empresa, oye, tengo tal cantidad de gente entre tal franja de edad de tales características, yo lo necesito saber antes para tomar decisiones. No me sirve que sea reactivo, tiene que ser preventivo, ¿no? Entonces, ahí es donde entran los modelos predictivos de Machine Learning y, sobre todo, si eres una persona que no sabe de recursos humanos, como nosotros fomentamos mucho, ¿no? Ir a todos los managers, es perfectamente comprensible. Ahí es donde sí entra la inteligencia artificial para aprovechar ese histórico de datos que tú has dicho y dices, oye, esta persona, por ejemplo, Edgar, tiene una posibilidad de rotación del 30% en los siguientes 3 meses. Yo, si yo soy el líder de Edgar, yo digo, no sé, yo soy una persona, soy del área comercial, yo no sé las estrategias de recursos humanos que tengo que aplicar para que Edgar no se vaya. No pasa nada. Ahí entra la inteligencia artificial para decirte qué es lo que tienes que hacer para prevenir esa futura salida, ¿no? Para, oye, Edgar resulta que necesita capacitación y resulta que necesita 2 días de home office porque tarda mucho en llegar a la casa. Perfecto. Y que aplique, ¿no? Eventualmente ya con los agentes los multiagentes de inteligencia artificial no solo te dará indicación, sino que ejecutará el proceso para que eso se lleve a cabo. Quiero entender que son esos managers los que tienen que alimentar periódicamente cada uno de los comportamientos que están percibiendo de sus equipos, pero no sé hasta qué nivel se tiene que bajar para que esta base de datos o esta fuente de información sea suficientemente relevante para que la analítica de datos
pueda determinar una solución o, o una atención a esa posible fuga de talento que se puede llevar a cabo en un momento determinado. Tocas un punto extremadamente importante, porque aparte hay que meter la variable de que no todas las empresas son iguales, no todas las personas que están en las empresas tienen ni los mismos puestos a nivel jerarquía, ni las mismas funciones, ni el mismo nivel de preparación, ni el mismo acceso a herramientas. Entonces, ahí hay uno de los retos. Te voy a poner un ejemplo. En una empresa como la mía, que es un software, está claro que una empresa horizontal, somos jóvenes, una empresa joven, relativamente horizontal. A mí no me costaría nada, por ejemplo, decir, oye, voy a hacer unas encuestas de cultura empresarial. Pues somos pocos y las puedo hacer perfectamente. Todo el mundo está acostumbrado a usar un ordenador. Pero si yo ahora me voy a una empresa de transporte en el que la base operativa son choferes, por ejemplo, están en el camión entre 8 y 10 horas al día, ellos no pueden acceder a una computadora para contestar determinadas pruebas que a lo mejor tú le tienes que exigir para que ese modelo se alimente de datos, ¿no? Entonces, para mí, una de las claves es el medio de comunicación, de qué forma tú transmites, o sea, haces llegar esa fuente de obtención de información al usuario para que pueda contestar de una manera objetiva, de una manera cómoda, fácil y rápida, y al mismo tiempo sin que los datos pierdan calidad. Para mí ese es el reto. Por eso luego entran herramientas como las propias herramientas de mensajería instantánea, puede ser WhatsApp o puede ser cualquier otra, para determinados puntos, para contestar determinadas encuestas, por ejemplo, otras que la propia plataforma se va alimentando automáticamente. Te pongo un ejemplo, la edad solo cambia una vez al año. Si tú has cargado el expediente de una persona con su fecha de nacimiento, eso se carga automáticamente y cambia automáticamente en el modelo de datos, ¿no? Entonces, esa gran diferencia de las distintas idiosincrasias dentro de todas las empresas, ahí es donde está el principal reto, ¿no? Y acoplarse a esas características es donde está el principal reto que nosotros cubrimos muy bien. Porque quiero entender que el sistema debe analizarlo en dos vías, ¿no? Por un lado, cómo se siente el empleado. Hoy me puedo sentir frustrado porque mi jefe no valora lo que yo estoy haciendo, o en su defecto me prometieron un incremento, me prometieron un ascenso, no me lo dieron. Y otra diferente es cómo lo está viendo ese manager frente al comportamiento que puede estar llevando una persona en particular de su equipo de trabajo. Entonces, quiero entender que es una combinación de las dos para poder tener una fuente de información mucho más acertada para la toma de decisiones. ¿Es así? Es así y no solo de esas dos, hay que medir muchísimas variables. Hay que tener en cuenta que una salida de una persona o de una empresa normalmente se da por algo multifactorial. Hemos escuchado y tenemos manida la típica frase de tal persona se fue por dinero. Rara vez es solo eso. Tengo un socio que siempre dice una frase que me llama mucho la atención. Las personas le renuncian a las personas, no a las empresas. Y eso de verdad que se ha ido comprobando con el tiempo, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo meto variables, no solo hay que meter variables de cómo se sienten, como tú comentas, depende mucho de cómo se sienta la persona ese día. Si yo ese día me he levantado con el pie izquierdo, puede que esté enfadado con mi jefe por causa mía personal, no tiene nada que ver con él. Oye, pues yo voy a dar una respuesta, a lo mejor a una encuesta, puede ser de NPS, de satisfacción o de lo que tú quieras, que no sea completamente objetiva con mi sentir general. Va a ser objetiva, va a estar alineada con mi sentir de ese día en concreto. Entonces sería una variable un poco peligrosa si se considerase de forma independiente, ¿no? Por eso hay que meter cuantas más variables mejor. Hay que meter variables de sentimiento, como tú dices, también de cultura de empresa, también de mediciones de inteligencia intelectual, emocional, de integridad, de liderazgo. También hay que meter datos sociodemográficos. La edad importa. Y luego entraremos ya si quiere a comenzar el tema de las generaciones, de cómo piensan las distintas generaciones. Y definitivamente hay que presentar datos de desempeño. Oye, ¿esta persona está cumpliendo el desempeño que le exige la empresa o no está cumpliendo? Una persona que lleva sin cumplir, por ejemplo, volviendo al área comercial, que es un área que normalmente en las empresas tiene mucha rotación, un comercial que lleva 2 meses o 3 meses sin cumplir metas, se frustra. Y si está entrando en un tema de frustración, probablemente vaya a peor, porque empieza a tomar decisiones precipitadas. Entonces, los datos de desempeño también importan mucho. Hay que atacar ese tema desde todos los ángulos posibles y con toda la información posible, porque cuanto más información, como cualquier modelo de datos, más preciso va a ser. No, eso pone sobre la mesa una consecuencia que muchas veces pasa desapercibida. Creo que para cualquier director de una organización, pero es importante cuando se implementan este tipo de soluciones, poderlas medir y cuantificar cuál puede ser ese retorno, sabiendo
cuánto me cuesta a mí sacar una persona o que se vaya una persona frente a lo que me cuesta volver a reincorporarla, o sea, hacer todo este proceso de búsqueda, de volver a formar a la persona y o sea, y esta métrica, poderla cuantificar y comparar con lo que vale una solución como estas para poder embonarla y decir si efectivamente lo que yo puedo invertir para poder predecir lo que puede pasar y poder tomar acción es mucho más económico que dejar que las cosas pasen. Entonces, no sé ¿Sabes? qué tipo de experiencias han tenido en el mercado y si tienes una casuística o algún caso que nos pudieras hacer o contar en este momento. Mira, como dato que te puedo dar ahora y para que te haga una idea del nivel del problema, sobre todo económico, la rotación, voy a decir, impredecible de una persona en una compañía cuesta entre el 100 y el 150% del salario asignado para la posición. Eso es una barbaridad. La Una gente barbaridad. tiende a minusvalorar ese dato porque dice, bueno, me cuesta la salida de la persona, se va, renuncia a una persona y ya, y me va a costar. No, tienes que meter la curva de aprendizaje de una nueva persona, porque nosotros fomentamos mucho y abogamos mucho por buscar dentro de la empresa antes de buscar fuera. O sea, potenciar ese desarrollo organizacional, capacita a la persona internamente antes de hacer un reclutamiento externo, ¿no? Aunque sea interna, esa persona necesita un periodo de adaptación al nuevo puesto. Todo ese periodo de adaptación, esa persona no va a estar dando el rendimiento que debería estar dando. Aparte, la salida de una persona, ya sea por despido o sea voluntaria de esa persona, implica una serie de costos económicos directos, ¿no? Puede ser un finiquito, una indemnización, puede ser, en fin, y eso es evidente que implica una serie. Entonces, entre el 100 y el 150% del costo de la posición de cuesta. Ahora, para que te hagas una idea, en industria del, no sé, retail, por ejemplo, imagínate rotaciones del 30%, del 35%. Y ahora saca el salario promedio de esas personas y multiplica por, si quieres, 125%. Y te va a dar una idea de la magnitud del problema que estamos abordando. Y repito, en todas las industrias pasa, no solo en las clásicas que nos vienen a todos a la mente, no, en todas pasa, lo que cambia son las causas y a lo mejor el índice de rotación sí varía, ¿no? Pero en todas es un problema. Y como aclaración, nosotros no queremos acabar con la rotación, una rotación controlada, una rotación sana, sana para el colaborador y sana para la empresa también. Entonces, nosotros no queremos acabar con esa impredictibilidad de que se te vaya una persona cuando tú podías haberlo solucionado y esa persona no quería irse, estaba feliz donde estaba, pero había problemas que tú no pudiste predecir. Eso que planteas me deja algo que muchos subestiman al interior de una organización, porque por un lado no basta con tener herramientas muy sofisticadas, si esto termina complicando más de lo que pueden resolver, porque hoy sabes que hay un mundo de soluciones, pero si no se aplican y si no se implementan y se lleva a cabo un proceso de adopción, pues terminan siendo un caso frustrado para todos aquellos que participan en ese proceso. Y eso aplica particularmente o especialmente en procesos de recursos humanos, donde esa urgencia muchas veces se impone frente a la estrategia que puede tener una organización en un momento dado. ¿Cómo han logrado ustedes construir esta plataforma con ese nivel de complejidad y siendo tan robusta sin que esto represente una carga operativa para todos los equipos que hacen parte de los procesos de implementación? La respuesta más rápida y completa que te puedo dar al mismo tiempo es escuchando al cliente. Somos una empresa joven y al principio yo creo que muchos emprendedores que estén escuchando el podcast se sentirán identificados. Cuando tú empiezas, vendes todo. Vendes todo sin hacer un perfilamiento del cliente correcto porque tienes la ansiedad por vender, te estás jugando la empresa. ¿Dónde voy con esto? Al final, lo que significa escuchar al cliente significa que a lo mejor inicialmente vas a hacer una venta un poco más pequeña, pero de verdad vas a solucionarle un problema al cliente y a largo plazo ese cliente se va a enamorar de tu producto, se va a enamorar de tu servicio y en ese lifetime value va a ser un cliente mucho más rentable para ti y para él porque le ha solucionado problemas a lo mejor por etapas, porque a lo mejor era así. Nosotros nos ajustamos mucho a la madurez de la empresa. Eso es raro de ver en los software, porque normalmente te van a ir a vender el 100% del software para hacer una venta más grande. No hemos dado cuenta, y ha sido algo reciente, que muchas empresas, sobre todo en México, que es donde está concentrado el 98% de nuestra operación,
muchas empresas facturan muchísimo dinero, pero todavía no tienen los procesos suficientemente maduros o tan maduros como podría esperarse respecto a su facturación. Y eso nos lo hemos encontrado bastante a menudo sin entrar en ningún tipo de industria. Si te lo encuentras, pues que llevan las típicas, llevan las famosas cuentas en Excel, llevan un montón de cosas. Empresas que facturan cientos de millones de dólares. O sea, sorprenderían, de verdad, algunas. ¿Qué tienes que hacer? No pasa nada. Tú tienes que adaptar tu plataforma al proceso de madurez de la empresa. ¿Para qué le vas a intentar vender, en nuestro caso, por ejemplo, un predictor de índice de rotación, o le vas a intentar vender algo más complejo como planes de carrera y sucesión? Primero digitaliza la empresa. A lo mejor tienen que empezar por una digitalización de sus colaboradores, o sea, de todos los expedientes que tienen ahora mismo en impreso o en analógico o en Excel. Oye, llévalo a un módulo de colaborador y organigrama donde tengan toda su información volcada, ¿no? Tienes que hacer las cosas paso a paso, no puedes saltarte etapas, porque a lo mejor por hacer una venta grande, luego luego lo que no vas a hacer es renovarla, porque realmente ese cliente no ha utilizado ni el 10-15% de tu solución. ¿De qué te sirve? Nosotros queremos quedarnos con los clientes, queremos que nos renueven los clientes, queremos solucionarles problemas a los clientes. La plataforma tanto de recursos humanos como de People Analytics no deja de ser una herramienta para solucionar problemas. O sea, nuestro trabajo es solucionarle problemas a los clientes relacionados con el talento. ¿No? Y después de ver estos impactos tan claros, cuesta entender, y personalmente a mí es, por qué hoy en día, teniendo tanta tecnología a la mano, tantas empresas siguen sin moverse. Y eso que comentabas, pues me regreso un par de años en el tiempo, y es cuando a mí se me presentaba un problema y tenía que resolverlo, voy a decir, en una herramienta como Excel. Yo no sabía cómo hacerlo, ni mucho menos, pero tenía el ímpetu de salir a buscar cómo hacerlo. Y esa, digamos, era la forma o el ímpetu que me daba a mí para poder buscar diferentes formas de resolver problemáticas. Porque hoy en día, pues, la urgencia puede estar al frente de nosotros mismos, pero realmente la gente que está, digamos, dentro de la operación, le cuesta resolver dicho problemática. No sé si les han pasado, o si has tenido algún tipo de resistencia que han encontrado al implementar esta solución, ya sea por desconocimiento, por miedo al cambio, por falta de urgencia o una mezcla de todo. Siempre hay cierta resistencia, no solo en nuestro ámbito, en el ámbito de recursos humanos, en cualquier ámbito, a los cambios. El ser humano, al ser humano en general, incluso a las personas que dicen que no, su organismo está habituado a una cierta rutina, estamos habituados a una cierta rutina. Entonces, sacarte de tu zona de confort, y esa zona de confort aplica también en este tema. Yo estoy acostumbrado a usar X y Y herramientas, o sea, 3 herramientas, no me pongas otra nueva porque me vas a obligar a capacitarme, me vas a obligar. Y esa resistencia, curiosamente, Edgar, mucha gente la achaca a la edad, y a veces es un factor que es importante. Pero yo también ese miedo al cambio lo estoy viendo que pasa también en los jóvenes, quizá debido a la velocidad a la que está cambiando el mundo desde que de verdad empezó a usarse la inteligencia artificial en el día a día de cualquier persona. Podríamos decir, en los últimos 5 años, está evolucionando todo demasiado rápido. Hay demasiadas herramientas, demasiados cambios, demasiado rápido. Y repito, te sorprendería gente de 24, 25, 26 años que han nacido, o sea, no han nacido, ¿no? Pero se han criado en su parte estudiantil, la última parte, acostumbrados ya a estas herramientas. Y aún así les da miedo cuando les cambia una. Yo lo vivo en mi propia empresa. Entonces, quizá ese miedo al cambio se está incrementando, esa resistencia se está incrementando por la velocidad a la que van las cosas, ¿no? Yo sí lo noto en algunos clientes. De hecho, normalmente lo que nos ha ido muy bien, y yo creo que a casi todas las compañías que hacen las cosas bien, es que cuando una persona que ha traído o que ha manejado tu solución se mueve de la empresa, cuando llega a otra empresa te quiere llevar consigo misma, ¿no? O sea, quiere que, oye, yo quiero esta herramienta porque la he utilizado previamente. Eso es un pro y un contra, porque puede ser que te toque una persona que diga, no, yo ya estoy casado con otra herramienta que es diferente a la tuya, no quiero aprender de la tuya. Y por mucho, y esas personas de verdad, tú les puedes llevar datos, puedes decirle, oye, mi herramienta te va a ayudar en esto, te va a mejorar en tanto por ciento más, te va a ahorrar tiempo con tanto por ciento más. Es muy difícil vencer esa resistencia que va intrínseca en la personalidad humana, ¿no? O sea, pero no es imposible. Al final, haciendo las cosas bien, hay que ganártelo, ya una labor de venta y demás, ¿no? Y luego ¿No? de servicio, de producto. No, y más cuando la gente se enamora per se, y creo que ha sido parte del desarrollo de esta solución,
es del problema per se, más allá del producto. Como tú dices, cuando una persona se mueve de un lado al otro, ya entiende que su problemática es completamente trasladable de una compañía a otra y de esta manera conoce un producto que está resolviendo esa problemática que ha vivido una y otra vez. Entonces, eso para mí revela una diferencia clave entre quienes realmente quieren transformar su forma de trabajar y quienes solo buscan ponerle un check o una palomita a lo que llaman innovación. Entonces, ese contraste se nota muchísimo, más cuando hablamos entre la mezcla entre talento y tecnología. Ahora quiero preguntarte entonces en ese orden de ideas, ¿qué tienen en común las empresas que sí están listas para aprovechar una solución como Fleet y convertirla en una ventaja competitiva real para poder atender todas estas problemáticas que han tenido que vivir como parte de tu viaje empresarial? Quizás lo que tengan en común es la percepción de esa problemática. Parece mentira, pero tú puedes ir con muchas empresas y hablando del tema de la rotación, ¿no? Por el impacto económico que tiene, y te das cuenta que muchas empresas saben que tienen un problema de rotación, pero de verdad no son conscientes de a nivel económico lo que impacta en su operación. Entonces, viven con ese problema, se acostumbran, como decimos, ¿no? A vivir con ese problema. Entonces, las empresas, ¿qué tienen en común las empresas que nos están buscando, que utilizan nuestro software y demás? Que son plenamente conscientes de que hay un problema enorme relacionado con la invisibilidad de todos los procesos relacionados con la gente. Hay un problema, lo ven, lo perciben a nivel económico se percibe perfectamente y ellos a nivel del día a día, de la interacción diaria, lo perciben y lo quieren solucionar. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? Hacerle llegar, o sea, transmitirle el mensaje con suficiente fuerza al resto de empresas para decir, oye, tenéis un problema, sabéis que tenéis un problema, no entendéis la magnitud del problema y la ventaja y la gran ventaja de todo esto es que es solucionable. Pongámosle solución. O sea, ese es el principal reto. Eso que nos estás compartiendo hasta ahora demuestra que el talento no se gestiona igual en todas partes y mucho menos en nuestra región. O sea, ahora pensando que si bien ustedes tienen hoy el 98% del mercado concentrado en México, quiero pensar que quieren expandirse en Latinoamérica, pero tenemos claro que Latinoamérica tiene dinámicas completamente particulares y únicas en cada una de las regiones. Por un lado, poder hacer alta rotación, las culturas son completamente diversas, tenemos estructuras débiles de recursos humanos en prácticamente que en todas las empresas, pero con su casuística particular. Pero eso me lleva a pensar a que esto puede ser un problema que se puede eh, potenciar con toda la data que han venido recopilando en un mercado como el mexicano y la visión que pueden eh, transformar dentro del mercado latinoamericano. Así que, ¿qué oportunidades y desafíos ves al construir soluciones de talento, pero pensadas desde y para Latinoamérica? ¿Y qué es lo que más te emociona del futuro del trabajo en esta región particularmente? Me emociona todo, todo lo relacionado con la cantidad de países y de culturas que hay diferentes, porque México tiene una particularidad. El tamaño de México como país y las diferencias culturales que hay entre norte, sur, este, oeste y luego ya microzonas es tremendo. Yo, siendo español, a mí no deja de sorprenderme por muchos años que llevo aquí y te das cuenta que hay muchos Méxicos dentro del propio México, ¿no? Eso me lleva a pensar que una expansión por toda la zona de Hispanoamérica y demás es algo natural. ¿Por qué? Porque yo todavía no he conocido eh, una zona, y luego aparte dentro de una industria, que no tenga problemas, por ejemplo, como el de rotación. Siento que son problemas comunes a todas las empresas y más en un mercado que si lo centralizamos en Hispanoamérica, llamémoslo un solo mercado de Hispanoamérica, por las conversaciones que tenemos con aliados comerciales, con las conversaciones que tenemos con gente de la competencia, con usuarios de sistemas diferentes a los nuestros, con propios fondos de inversión o ángeles inversionistas, cada vez que hablamos con ellos dicen, no, en Colombia hay este problema también, en Chile también hay este problema, en Argentina hay este problema, ¿no? Entonces, luego adecuarse a las costumbres, a la tropicalización que requiere cada país, que es otro término de aquí de México que me encanta, y hacerlo a través de gente que conozca el mercado mejor que tú. Nosotros trabajamos extraordinariamente bien con partners, con alianzas. Para nosotros es una
una forma de trabajar clave, porque al final es zapatero a tus zapatos. Yo no voy a meterme en algo que no se me da bien hacer, voy a confiar en un partner que comparta los mismos valores que yo. Entonces, si ese partner está en un país y él conoce la cultura de ese país, ¿no? Apóyate, apóyate en ese partner, apóyate, y aun si no en gente local, apóyate en el mercado local. No puedes llegar a un país a decir, las normas las pongo yo, las cosas las hago yo como a mí me da la gana. En España decimos una frase que es donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, en este caso aplica completamente igual. A mí me emociona demasiado el potencial que tiene la solución en toda Hispanoamérica. No, basado en ello, hay una idea que me queda flotando después de todo lo que nos ha ido desmenuzando eh, cosa por cosa. Es que si no entendemos bien lo que pasa con nuestra gente, con nuestro equipo humano, pues todas las decisiones se construyen sobre un terreno volátil o inestable. Y eso para mí ya no es un tema netamente de cultura, sino es un tema que trasciende e incluso va más allá y termina siendo un tema de negocio como tal. Basado en ello, ¿qué podrías decirle hoy a un CEO de una empresa que aún no ve la gestión del talento como una de esas palancas críticas para el desempeño financiero y operativo de su compañía? Entra un término que es muy peligroso para, a la hora de tomar decisiones, sobre todo desde una dirección general, desde cualquier otro tipo de dirección, que es la subjetividad. No hay nada peor que tomar decisiones subjetivas cuando realmente estás moviendo procesos de una compañía. Los datos, los datos de calidad, lo que te dan es medio para que tú puedas tomar decisiones objetivas. Y luego ya aparte entramos en temas mucho más delicados como puede ser hasta la propia discriminación. Los datos, yo siempre digo lo mismo, no hay nada más igualitario que la meritocracia. ¿Dónde voy con esto? Si una persona está rindiendo y está cumpliendo los KPI, está cumpliendo los objetivos de desempeño que le ha puesto la empresa, los datos te lo va a dar. Si una persona está feliz y está llegando puntual, los datos del reloj checador te lo van a dar. O sea, los datos son objetividad. Si tú tomas decisiones subjetivas en una empresa, probablemente quiebres la empresa. O sea, tendrás muchas más posibilidades de quebrar la empresa porque estás tomando las decisiones sin argumento ninguno. Podrás tener suerte en alguna ocasión, salvo que seas un genio auténtico, ¿no? En la que te aciertes siempre, ¿no? Con una especie de bola de cristal y demás, pero no. Los datos lo que te dan es el material para que tomes decisiones objetivas. Y la objetividad lo que te va a dar es a un camino de éxito mucho más probable. No, después de recorrer todo lo que han construido con Fleet particularmente, me queda claro que esto no nació solo como una oportunidad de negocio, sino una convicción muy personal de lo que han podido identificar como parte de la trayectoria en la cual han participado. Y en el fondo, pues mucha gente que construye algo a largo plazo, pues suelen estar movidos por algo que va mucho más allá del producto o del mercado en sí mismo. A ti particularmente, ¿qué te mueve hoy a seguir construyendo esta visión y qué te gustaría que quedara como huella en las organizaciones que usan toda esta herramienta que han diseñado particularmente para atender ese mercado en Latinoamérica? Nosotros estamos obsesionados con la medición de habilidades de las personas y aquí no hay fallo posible. ¿A qué me refiero? Las personas no son malas o no son buenas. Cada persona tiene una serie de habilidades diferentes. A mí lo que me obsesiona es que cada persona que nosotros atendamos esté en el puesto correcto. O sea, esa es mi obsesión a nivel laboral. Si todas las personas que nosotros examinamos acaban en el puesto correcto, van a ser mucho más felices porque tienen las habilidades necesarias para rendir en ese puesto. Y una persona que tiene habilidades y que algo se le da bien, normalmente es mucho más feliz haciendo, y la empresa va a ser mucho más productiva. Para mí mi obsesión es que las personas, o sea, hacer tecnología con impacto, que las personas estén en su puesto correcto porque tienen las habilidades correctas y si no se pueden desarrollar las habilidades correctas. Y eso indirectamente va a afectar a todo el tema de la rotación. Una persona que está feliz en su puesto, que está recompensada, que la empresa ve que rinde muy bien, lo va a mantener ahí, le va a dar las condiciones que esa persona sin duda merece y por ende la rotación va a disminuir, ¿no? Entonces, todo está concentrado en lo mismo, ¿no? Esa felicidad de las personas que están en el puesto adecuado para mí es la obsesión de la empresa y hacia donde tenemos que estar orientados. Eso sí, dándole un impacto económico a todo eso para que desde arriba digan, oye, merece la pena soltar presupuesto porque es un área rentable, es una solución que es rentable para las empresas. No, ahí es donde todo cobra sentido, pero me gustaría entender y que nos cuentes un poco cuál es el modelo económico que tienen en Fleet,
para poder abastecer estas necesidades en las organizaciones? No sé si son soluciones as a service o qué otro tipo de modelo empresarial tienen para ofrecer a las empresas que requieran el servicio de ustedes. Nosotros somos un SaaS, es el Software as a Service, y son contratos anuales con suscripciones y luego aparte, a mí me gusta mucho y lo estamos viendo en el proceso, todo el mundo busca la automatización perfecta, nosotros también buscamos esa automatización completa, pero me encanta lo de Service as a Software también. ¿Qué estamos viendo que es clave? Un acompañamiento para aquel cliente que lo pida y que de verdad es un acompañamiento útil. Es un acompañamiento que él diga, oye, me siento acompañado porque tengo un problema y ellos me han solucionado este problema. Entonces, habiendo dicho eso y sabiendo que el software es completamente automático, que una interacción humana mínima posible, tienes que tener esa parte de servicio indispensable para que los clientes te renueven, porque al final son personas comprando a personas. Y eso no se puede olvidar, por mucho que el software sea el intermediario y sea esa herramienta, ¿no? Entonces, nosotros somos un software as a service, pero manteniendo mucho la parte de, por lo menos quiero mantenerla mucho la parte de servicio, ¿no? De ese servicio humano. No, sin duda, si no hay ese servicio de postventa en cualquier tipo de negocio, podrás ganarte ese cliente, pero si no logras mantenerlo cautivo, pues seguramente habrás perdido tú también, ¿no? Exactamente. Bueno, ya que nos abriste, eh, digamos, una ventana, una parte más íntima, me gustaría cerrar esta entrevista con algo mucho más ligero y personal para conocerte y que nos des una visión desde otro ángulo. Para empezar, quisiera saber si tienes algún libro que haya marcado tu camino y que te gusta volver a él cada vez que te encuentras inmerso en alguna problemática. Normalmente aquí seguro que la mayoría de respuestas que te dan son libros enfocados en emprendimiento. Yo te voy a dar una que te va a mover un poco el tapete. Mi libro favorito y al que me encanta ir por un tema filosófico se llama Tuareg, de Alberto Vázquez Figueroa, un escritor español, y te enseña la vida de los tuareg y cómo cuando toman una decisión en mitad del desierto, por ejemplo, no la cambian, cómo todo se basa en un código de valores que no se puede romper, incluso aunque pongan en peligro su seguridad personal y ellos como si reciben un invitado lo protegen y demás. Toda la filosofía que va detrás de esa cultura que ya rara vez se ve, me encanta. Y ese libro es un libro que se lo recomiendo a todo el mundo, es un libro relativamente pequeño, tendrá 200 páginas, no tarda mucho en leerlo, pero de verdad te indica lo que son los valores humanos cuando están llevados al límite y lo que te llevan a hacer con tal de conseguir algo, siempre desde una serie de valores, ¿no? Como te indica que importa mucho el cómo, ¿no? O sea, que el fin no justifica los medios. O sea, a mí me encanta eso, cómo se pueden hacer grandísimas cosas sin que ponga en peligro tu integridad ni tus valores. No, y sin duda uno debe aferrarse a esos valores con los cuales fue educado y que terminan siendo todavía premisas indispensables para hacer el bien a las personas. Exactamente. Al final, Bueno, el mejor somnífero, Edgar, es una conciencia tranquila. sin duda. ¿Tienes alguna herramienta digital que no pueda faltar en tu día a día? Pues últimamente ChatGPT y Grok también. Como, fíjate, no herramienta, pero algo que a mí me ayuda a despejarme mucho es hacer sudokus. Ok. Entonces, en mi tiempo libre intento siempre hacer un sudoku o dos durante unos minutitos al día, que la gente me dice, ¿cómo descansas si el sudoku te implica un esfuerzo cerebral? ¿No? Pero para mí es diferente, a mí me cambia el tipo de esfuerzo cerebral. Entonces, es un pequeño guilty pleasure que tengo yo de hacer un par de sudoku en el día a día, ¿no? Pero no ¿Y una lo herramienta. haces en papel Digital, Ok. digital a través de una aplicación, pero sí me entretiene mucho y me hace pensar de una forma diferente. Sí, no, a mí me gusta mucho, trato de hacerlo en papel, justamente para poder evocar todo ese esfuerzo. Sabes que en este tipo de juegos, pues es diferente cuando puedes ir moviendo desde una aplicación a hacerlo manualmente, pero Sí, súper buen mecanismo para poder cambiar de chip de lo que tenemos hoy en el día a día. exactamente. ¿Tienes algún error que te haya dejado alguna gran lección y que te haya marcado como persona y como profesional? Un error, quizá más que error, una característica fue en su momento cuando yo llegué a México.
me costó acostumbrarme a la diferencia cultural en el país y quizá ahí pequé de soberbia. Entonces, la soberbia me pudo un poco intentar yo empeñarme en hacer las cosas de una forma determinada porque yo consideraba que era así y no darme cuenta hasta un poquito más tarde de aquí las cosas no se hacen así y la realidad te va a golpear fuerte hacia abajo, ¿no? Yo no podía contra eso y eso lo entendí luego muy bien, luego extraordinariamente bien, pero al principio sí pequé de soberbia. No, eso ahí sí regreso a lo que nos comentaste hace un par de minutos, que a donde fueras, haz lo que vieras, ¿no? En la medida que uno como extranjero llega a otro lugar y no se acopla, pues seguramente que eh, no es el punto o no es el lugar donde debería estar. Exactamente. Y se le añade el ímpetu de la juventud, cuando eres un poco más joven, pues crees que puedes con todo, ¿no? Y hay veces que no tienes que derribar el muro, tienes que rodearlo. Muy bien. Si tuvieras la oportunidad de regresarte 10 o 15 años en el pasado, ¿qué le dirías a ese Leopoldo que posiblemente era una persona mucho más inexperta, que estaba ávido de conocimiento, pero de esa manera, pues se fue sumergiendo en diferentes cosas, cosas positivas, cosas negativas, pero que hoy te llevan a hacer lo que eres hoy? ¿Qué podrías decirle a aquel persona de ese momento? Primero que compre Bitcoin, te diría. Y luego a nivel personal, yo veo mi vida en el día a día hoy y realmente todas las decisiones que he tomado me han llevado a donde estoy ahora mismo y estoy demasiado feliz. O sea, tengo una familia, para mí la familia es el núcleo de todo, o sea, es todo lo que me impulsa al trabajo y tengo una familia demasiado bonita, demasiado feliz. Entonces, si cambiaría algo, la respuesta sería no. Si me dijera una frase, o sea, para que no se produjese ese efecto mariposa, ¿no? Porque me gustaría estar donde estoy ahora mismo. Simplemente una frasecita al oído, como una recomendación, sería sigue leyendo, lee más, infórmate más, o sea, sigue probándote y no te rindas. O sea, no cedas nunca. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos más fáciles, va a haber momentos. Disfruta mucho el día a día, o sea, vive mucho y no te rindas. No te rindas nunca. Y eso sí lo aplico al máximo. Leopoldo, muchísimas gracias por esta conversación tan clara, aterrizada y sobre todo útil para poder prever de una manera asertiva cómo cautivar y cómo cultivar el recurso humano, que termina siendo para mí lo más importante que tenemos en las organizaciones. Nos dejas ver una verdad difícil de ignorar. O sea, uno no puede transformar lo que ni siquiera está viendo. Por eso es tan importante hoy hacer buen uso de los datos. Y ahí es donde la tecnología parte del entendimiento humano y deja de ser una herramienta y se convierte en la brújula que nos puede guiar a un buen camino. Para terminar, me gustaría, y aquellos que quieran seguirte o conocer un poco más de todo lo que están construyendo en Fleet, dónde pueden encontrarte y dónde pueden seguirte? En LinkedIn, por ejemplo, Leopoldo Caña, aparezco ahí a la primera. Y en redes sociales, lo cierto es que yo no tengo Instagram, por ejemplo. Es raro en mi sector y con la edad que tengo, no tengo Instagram. Y en las redes de Fleet o la página web de Fleet, fleetapp.ai, tanto en LinkedIn como en la web, ahí perfectamente estoy subiendo artículos y diversas cosas que yo creo pueden resultar de mucho interés. No, sin duda van a resultar de interés y más vuelvo y digo, en el mundo tan acelerado que estamos hoy viviendo en este siglo. Es importantísimo todo documentación de gente que está viviendo los problemas reales en la industria para poder abordarlos de la mejor manera. Así que Leopoldo, muchísimas gracias. Te deseo lo mejor. Espero poder tener una conversación en futuras ocasiones ya en una nueva etapa de Fleet y dando seguimiento de una manera muy cercana de lo que podrán construir seguramente en una región latina con tantas necesidades. Muchísimas gracias a ti por el espacio, por el tiempo y felicidades, de verdad. He disfrutado Bu- muchísimo la plática. Bueno, pues muchísimas gracias y bye bye. Bye. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático.
No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.